Muy buenas tardes, niños. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vengo ante ustedes para poder aprender ustedes y yo sobre la palabra de Dios. Hoy día les traigo una enseñanza sobre una niña y sobre un general llamado Naamán. ¿De niños? Así que espero, antes de predicarles, niños, vamos a pedir dirección a Dios, que sea Él hablando y no yo. Yo voy a menguar para que Dios crezca y use esta boca y para poderles darles palabra a ustedes y tanto a mí. ¿Ya, niños? Así que cerremos los ojitos ahí y vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Padre Celestial, gracias te doy por la vida, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por la salud, Señor, de mi familia, gracias por la salud de cada niño, de cada persona que va a ver este video, Señor. En tus manos pongo sus vidas, Señor, y si hay algún enfermo, Señor, yo envío esa palabra tuya, Señor, que cuando tú, Señor, derramaste tu sangre preciosa ese día, Señor, tú te llevaste toda enfermedad en esa cruz. Y declaro por tus llagas, Señor, esas personas que están enfermas son sanas en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bienvenido seas, Señor. Seas tú abriendo el entendimiento de los niños, Señor, para que puedan entender, Señor, esta palabra, para que puedan ponerlo por obra, Señor. Abre su entendimiento, abre sus oídos espirituales, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Amén, niños. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir a la historia. Era una niña. No dice el nombre de la niña, no dice el nombre. Era una niña como esta, que era muy feliz con sus padres, vivía en Israel. Pero un día tuvo que ir de Siria, de donde era el general de Siria, mandaron personas a traer cautivas a mujeres, niñas y varones para que lleven a Siria y sean esclavas y puedan servirla. Y entre esas le escogieron a esta niña. Y esta niña se despidió de su mamá y su mamá le dijo que no se sienta triste, que Jehová siempre va a estar con ella. Entonces ella se fue a Siria, a la casa de un comandante llamado Naamán, de un general llamado Naamán. Naamán era un varón temeroso, valeroso. Era un hombre que Dios había usado a este varón para poder ganar batallas, guerras para Siria. Dios lo usaba grandemente como un instrumento. Entonces era un hombre que el rey de Siria le caía en gracia. Era un hombre que todo el mundo lo respetaba. Ganaba, como les digo, muchas guerras, triunfaba en todo. Pero había un pero. Este general había ganado muchos, pero había algo que no podía ganar, no podía vencer, y el general era un hombre leproso. ¿Se dan cuenta, niños? Este era un general leproso. Siempre estaba cubierto con ropas, inclusive a veces se tapaba su cara, ¿no? Pero así era. Este general era un hombre leproso. Tenía una autoestima ante la presencia del rey de Siria, ante la gente. Todo el mundo lo respetaba, pero lo único que nunca había podido vencer era esta enfermedad.
Y como sabrán niños, la lepra era una enfermedad mortal. Nadie se salvaba de esta enfermedad. Y así este rey, vamos a ponerlo acá, este rey era un hombre leproso, y esta niña se fue a la casa de este rey llamado Naamán, este general, no, este general Naamán. Ella se fue a trabajar con su esposa, con la esposa del general Naamán, ¿no? Entonces, ella trabajaba para ella, era su esclava. Y a ella le pusieron en la cocina. Y en la cocina trabajaban dos personas. Una señora que también era esclava y un varón que era su esposo, que también era un esclavo. Estas tres personas trabajaban en la cocina. Y un día la señora y su esposo estaban conversando. Y la niña estaba ahí muy triste porque ella sabía que en ese lugar nadie hablaba de Jehová. Nadie hablaba de Jehová. Entonces esta niña escuchó que esta señora y este señor, que era su esposo, estaban hablando y decían, oye, nuestro amo está muy mal, no tiene ya remedio. Ya recurrió a muchos doctores, a muchos hechiceros y nadie le puede sanar. Su enfermedad es mortal. Entonces, al escuchar esto, la niña se acercó y le dijo a ella, yo sé quién puede sanarla, dijo. Y ella le preguntó, ¿quién? Y ella dijo, hay un profeta de Dios en Israel que puede sanarla. Y ella le enojó y le dice, cállate, nosotros no servimos al rey de Israel, nosotros tenemos nuestros propios reyes. Y esta niña se puso más triste y se fue triste a seguir haciendo sus quehaceres, ¿no? Entonces estos dos esposos estaban ahí conversando que el general estaba muy enfermo y que, bueno, está tan grave que cualquier rato se iba a morir, ¿no? Entonces, el rey dice que, mejor dicho, el general Naamán se sentía muy triste porque no podía conversar, ni siquiera su esposa con sus hijos, no se podía ni siquiera tocarse con su esposa. Su esposa también estaba muy triste, no sabía qué hacer, no podía ni tocar a sus hijos, tenía 2 hijos y él se sentía muy triste, ¿no? Entonces la señora le decía, ¿qué podemos hacer? Y él se sentía triste. Le dijo, nada. Y ella se fue a su casa, a su cuarto, y a ponerse triste. Pero la niña de lejos le miraba y de repente ella se acercó. Sí, se acercó. Y le dijo, Señor, yo sé qué puedes hacer, le dijo. Entonces, cuando en ese momento la niña le estaba por decir quién le podía sanar, se acordó de las voces de los esclavos que trabajaba ella en la cocina. ¿Se acuerdan de los 2 esposos que le dijeron que acá no se puede hablar del Dios de Israel? Entonces, esta niña se acordó de eso y ya no quiso contarle nada y se avergonzó y le dijo, no señor, le quiero ofrecerle qué va a comer, nada más disimuló. Y así se fue, pero el rey seguía triste, muy triste, al igual que su esposa, ¿no? Al igual que su esposa. Entonces su esposa un día estaba tan triste, y también la niña también estaba en su cuarto, ya estaba triste y decía, mi mamá me dijo cuando viniera acá que Jehová nunca me iba a dejar. Y acá me siento triste porque nadie habla de Jehová. Nadie habla de Jehová.
acá tienen otros dioses. Y esta niña, ¿qué hizo? Se arrodilló y empezó a orar. Empezó a orar esta niña. Empezó a orar y decirle a Dios, Señor, ayúdame a tener valor para hablarle al general. Yo sé que tú eres un Dios que puede sanar a través del profeta Eliseo. Yo sé que tú puedes sanar porque me da mucha pena que él no pueda tocar a sus hijos, ni su esposa le puede tocar. Empezó a orar esta niña y a clamar y decirle, Señor, dame valor, dame ayúdame a poder hablarle al rey, porque yo sé que tú le vas a sanar. Y esa fue su oración. Y se levantó y se animó nuevamente. Entonces fue al cuarto de la esposa de Naamán. Entonces la esposa estaba tan triste, estaba ahí, y ella se acercó y le dijo, señora, le dijo, ¿qué deseas, niña? Le dijo, yo quiero decirle que hay alguien que puede sanar a su esposo, le dijo. Y ella le dijo, ¿quién me puede sanar? Y ella le dijo, mi Dios Jehová, a través de un profeta llamado Eliseo. Él le puede sanar de su lepra, le dijo. Y la señora le dijo, gracias niña, Y le preguntó dónde vivía ese profeta. Y la niña le dijo dónde vivía. ¿Ya? Entonces le agradeció y esta señora se fue a avisar a su esposo, que era el general. Entonces el general también estaba nuevamente muy triste y de repente ella se acerca. Esposo, hay una niña que me dijo que hay alguien que sí te puede sanar, un profeta llamado Eliseo y vive en tal lugar. Entonces él dijo, está bien, ¿dónde vive? Dijo. Y ella le dio la dirección y se fue en su caballo, llevándose a muchos soldados, llevando regalos, llevando ropa para obsequiarle al rey, ¿no? Entonces él se fue y ella se quedó esperando que vuelva su esposo, y su esposo se fue lleno de lepra. ¿Se dan cuenta? Lleno de lepra. Y se fue. Entonces la niña y la señora estaban esperándole que su esposo venga después de haberle visitado al rey. Ella estaba esperándolo. Estaban contentos, estaban ellos esperando. La niña estaba segura de que el único que podía sanarle de esa lepra era Jehová a través del profeta Eliseo, ¿no? ¿Se acuerdan de Eliseo, no? Entonces era el único que podía sanarle a través de Eliseo. Y la niña le estaba contándole que mi Dios Jehová es el que sana, es el que libera. Estaba hablándole a la esposa y a los criados que con ella estaban en la cocina, ¿no? Entonces de esa manera ellos empezaron a esperarle. Y de repente el rey Eliseo, mejor dicho, el profeta Eliseo, se fue, estaba en su casa y el general estaba en camino, ¿no? Estaban yendo a la casa del profeta Eliseo. ¿Para qué? Para que le sane, ¿no? Entonces se fue, el rey llegó a la casa de Eliseo. Llegó. Entonces su esposa, la niña y las demás personas le estaban esperando en su casa al rey que regrese, ¿no? Le estaban esperándole. Entonces
La esposa estaba impaciente, estaba muy impaciente, estaba la esposa de la llegada de su esposo, ¿no? Y ellos al estar esperándole, las dos la estaban esperándole al rey, ¿no? Allí le estaban esperando. Entonces el general llegó a la casa de Eliseo. ¿Y sabe qué le dijo Eliseo? Le mandó a su criado y le dijo, dile a Naamán que se vaya a bañar al río 7 veces, que se zambulla. Y allí se va a limpiarse de toda la lepra. Entonces el rey se molestó y dijo, ¿cómo voy a ir a ese río tan sucio? Es un río muy sucio. ¿Qué cosa? ¿Acaso no hay un río en mi ciudad de Siria? Allí hay varios ríos limpios. ¿Por qué no me puedo bañar allí? Todavía estaba con su desobediencia, con su rebeldía. Quería hacer lo que quería él, pero no quería obedecer. Entonces se amargó y agarró su caballo y empezó a regresarse así con su lepra. Y en el camino que se estaba regresándose, sus criados que le habían acompañado, los soldados, le dijeron, pero señor, amo, ¿por qué no obedeces? Que no vas a ganar ni perder nada. Obedécele al siervo de Dios. Él ha dicho que te va a limpiarte. Ve. Entonces el rey, ¿qué hizo? Regresó de nuevo y se fue al río. Mientras su esposa y la niña le estaban esperándole, ¿no? Mientras la niña y su esposa le estaban esperándole. Las dos la estaban esperándola juntas. Y el rey dice que se fue al río, se zambulló 7 veces. En la 7ª vez, dice que se limpió de la lepra. Entonces, ¿qué hizo el general? Se acercó a Eliseo, a su casa de Eliseo, le agradeció y le dijo que te he traído regalos acá para ti. Y Eliseo le dijo, de ninguna manera, yo no puedo recibir ningún regalo, porque el que te ha sanado es Jehová y no yo. Yo solo soy un instrumento de Dios, ¿no? Entonces, y el rey entonces le dijo, bueno, gracias, y se fue a su palacio, mientras su esposa y él le estaban esperándole, ¿no? Estaban esperando. Y de repente, al estar esperándole, el rey llegó limpio, como se dan cuenta, llegó limpio. Su esposa y la niña estaban contentos porque el rey estaba limpio, se abrazaron, fueron felices, ¿no? Y de hoy en adelante, el rey dijo que de hoy en adelante, al único que haré holocaustos será a Dios, a Jehová de los ejércitos. Al único que voy a ofrecer holocaustos va a ser a Jehová. Y le voy a enseñar al rey también para que él también adore a Jehová. ¿Ya? Entonces, niños, ¿se dan cuenta, niños? Y ellos quedaron muy felices. Esta es la historia, niños. Espero que les haya gustado. Como verán, el general quedó limpio. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje está acá en segunda de Timoteo, niños. El segunda de Timoteo, ¿qué nos dice? Segunda de Timoteo. A ver, busquemos segunda de Timoteo 4. Dice segunda de Timoteo. Dice 4, 1, 2. Dice, te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿cuál es el mensaje, niños?
que tenemos que hablar, no callemos, donde vayamos, donde estemos, con quien estemos, hablemos de la palabra de Dios, hablemos de que tenemos a un Dios que pueda sanar, que tenemos a un Dios que pueda renovar nuestras fuerzas, fortalecernos, que puede cambiar vuestra tristeza en gozo, que vuestro llanto en alegría, dice, ¿entiende? Entonces no callemos, no por ser niños, y van a tener miedo de predicar a un adulto, no. Porque recuerden que el que va a hablar a través de ustedes no va a ser ustedes, sino Dios. Así como esta niña se atrevió y no cayó, y ella dio el mensaje para que este general se sanara, ¿no? Entonces hay mucha gente en este tiempo que necesita sanidad. Entonces, si tú callas, Dios nos va a juzgar, dijo, ¿no? Entonces no hay que callar. Ya, niños, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Eso es todo, niños. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima enseñanza. Que Dios me los bendiga a cada uno. Bendiciones, niños. Hasta el próximo. Y no se olviden de conectar todos los días, todos los domingos a las 4, ¿ya? Así que bendiciones, niños.